Capítulo 7 EIGRP. El protocolo de routing de Gateway Interior Mejorado, EIGRP, es un protocolo de routing vector distancia avanzado desarrollado por Cisco. EIGRP es un protocolo que incluye características propias de los protocolos de routing de estado de enlace. Es apto para numerosas topologías y medios diferentes. Puede escalar para incluir varias topologías y puede proporcionar tiempos de convergencia extremadamente rápidos con un mínimo tráfico de red. EIGRP incluye características de protocolo de routing de estado de enlace y vector distancia. Sin embargo, aún se basa en el principio clave del protocolo de routing vector distancia, según el cual la información acerca del resto de la red se obtiene a partir de vecinos conectados directamente. Las adyacencias de vecinos se usan para rastrear el estado de estos vecinos. EIGRP admite balanceo de carga del mismo costo y balanceo de carga con distinto costo. EIGRP tiene la capacidad para enrutar varios protocolos diferentes, incluidos en IPv4 e IPv6, mediante el uso de módulos dependientes del protocolo PDM. Si bien ahora son obsoletos, EIGRP también usaba PDM para enrutar los protocolos de capa de red. EIGRP utiliza el protocolo de transporte confiable RTP para la entrega y recepción de paquetes. Se diseñó como un protocolo de routing independiente de capa de red y debido a este diseño no pudo usar los servicios de UDP o TCP. En la ilustración se muestra conceptualmente cómo opera RTP. RTP puede enviar paquetes a EIGRP como unidifusión o multidifusión. Los paquetes de difusión se envían a través de IPv4 o IPv6, según sea el caso. EIGRP utiliza pequeños paquetes de saludo para descubrir otro router con EIGRP habilitado en los enlaces conectados directamente. Los routers utilizan los paquetes de saludo para formar adyacencias de vecinos, también conocidas como relaciones de vecinos. Los routers EIGRP descubren vecinos y establecen adyacencias con los routers mediante un paquete de saludo. En la mayoría de las redes, los paquetes de saludo se envían como paquetes multidifusión cada 5 segundos y se utiliza un temporizador de espera para determinar el tiempo máximo que el router debe esperar para recibir el siguiente saludo antes de declarar que el vecino es inalcanzable. EIGRP envía paquetes de actualización para propagar información de routing. Los paquetes de actualización se envían solo cuando es necesario. Las actualizaciones solo contienen la información de enrutamiento necesaria y solo se envían a los routers que la requieren. EIGRP también envía actualizaciones incrementales solo cuando se modifica el estado de un destino. Esto puede incluir cuando una nueva red está disponible, cuando una red existe deja de estar disponible o cuando ocurre un cambio de métrica de routing de una red existente. Por ejemplo, en la ilustración, el R2 perdió la conectividad a la LAN conectada a su interfaz Gigabyte Ethernet. El R2 envía inmediatamente una actualización a R1 y a R3, donde se señala la ruta fuera de servicio. El R1 y el R3 responden con un acuse de recibo para que el R2 sepa que recibieron la actualización. Todos los vecinos deben enviar una respuesta, independientemente de si tienen o no la ruta a la red fuera de servicio, debido a que las respuestas también usan entrega confiable. Los routers como R2 deben enviar un acuse de recibo. Quizá no sea obvio porque R2 debería enviar una consulta para una red que sabe que está inactiva. En realidad, solo la interfaz de R2 que está conectada a la red está inactiva. Otro router podría estar conectado a la misma LAN y tener una ruta alternativa a la misma red. Por lo tanto, R2 consulta por un router, tal vez de eliminar completamente la red de su tabla de topología. La porción de datos de un mensaje EIGRP se encapsula en un paquete. Este campo de datos se llama tipo longitud o valor, también conocido como TLV. Pertinentes a este curso son los parámetros de EIGRP, las rutas IP internas y las rutas IP externas. Se muestra la trama de Ethernet de los enlaces de datos EIGRP para IPv4. Se encapsula en un paquete y para IPv6 se usa otro tipo de encapsulación similar. Se encapsula con un encabezado IPv6 y la dirección de destino es la dirección de multidifusión y el campo de encabezado siguiente se establece en 88. Todos los paquetes EIGRP incluyen el encabezado como se muestra en la figura 1. Los campos importantes incluyen el campo de código de operación y el campo de número de sistema autónomo.
El código de operación especifica el tipo de paquete IGRP de la siguiente manera: actualizar, consultar, respuesta y saludo. El número de sistema autónomo especifica el proceso de routing e IGRP. A diferencia de RIP, se puede ejecutar varias instancias de IGRP en una red, y el número de sistema autónomo se utiliza para realizar el seguimiento de cada proceso e IGRP en ejecución. Ahora vamos a ver la configuración de IGRP para IPv4. Nuestra topología de la red de IGRP. Vamos a ejemplificar sobre la siguiente topología para configurar IGRP para IPv4. Ya todos los routers están configurados previamente con la configuración inicial, incluyendo direcciones de interfaces. Ahorita las vamos a ver. ISP lo vamos a utilizar como gateway. R1, R2 y R3 van a formar parte del dominio de IGRP. Como les mencionaba, las imágenes muestran las configuraciones de interfaces para los tres routers, en este caso R1, R2 y R3. Ahora vamos con el número de sistema autónomo. EIGRP utiliza el comando router EIGRP sistema autónomo para habilitar EIGRP. Vamos a establecer su número de sistema autónomo que se usa para la configuración de IGRP y que solo es importante para el dominio de routing. Pero no hay que confundir el número de sistema autónomo para IGRP con el asignado globalmente. El sistema autónomo asignado globalmente hay que recordar que es un conjunto de redes bajo el control administrativo de una única entidad con un routing común a Internet. Ahora vamos con el ID de router EIGRP. Vamos a decir que el ID de router EIGRP se utiliza para configurar la forma única a cada router en el dominio de routing EIGRP. La ID la podemos ocupar en algunos protocolos como OSPF y EIGRP, sin embargo, es mucho más importante en OSPF. EIGRP utiliza el ID en la IPv4 de router de 32 bits para identificar router de origen para redistribución de rutas externas. En cuanto a la configuración del ID de router EIGRP, el comando EIGRP router ID, que es este, se usa para configuración del ID del router EIGRP y tiene prioridad sobre cualquier dirección, ya sea loopback o dirección IPv4 de interfaz física. Aquí, en esta otra pantalla, podemos ver que se muestra la configuración del ID de router EIGRP para router 1. Y bueno, mediante el uso del comando show IP protocols, que es este, vamos a ver que la ID de router está señalada de esta forma. Aquí está. El comando network y la máscara wildcard. De forma predeterminada, cuando se usa el comando network y la dirección de red IPv4, todas las interfaces en el router que pertenecen a esa dirección de red con clase se habilitan para IGRP, pero puede haber contradicciones en las que solo se desea incluir algunas interfaces de IGRP. Supongamos que en la figura, es decir esta, solo se quiere habilitar en R2, entonces vamos a ocupar el mismo comando, que es network, más la dirección de red, y le vamos a agregar la wildcard, que es esta. Ahora, para verificar, nos vamos a ejecutamos el comando running config, como se muestra en el resultado. Aquí está ejecutando running config y tenemos nuestra dirección de red más la wildcard. Interfaz pasiva. Ahora les voy a explicar cómo habilitar y para qué se ocupa la interfaz pasiva. El comando que usaremos es passive interface seguido de la interfaz a la que se le quiera negar las adyacencias de vecino, como lo vemos aquí. Podemos verificar con show IP protocols, donde nos marca las interfaces pasivas configuradas, como lo vemos aquí. Bueno, ahora vamos con verificación de IGRP con IPv4. Verificación de IGRP, análisis de vecinos. Como lo dice el subtítulo, vamos a analizar a los vecinos. Para esto ocuparemos el comando show IP EIGRP neighbors, tal cual como está escrito aquí. Donde la columna H, que es esta, va a enumerar a los vecinos tal cual como fueron descubiertos. Access, esto, nos va a dar la dirección IPv4 del vecino. Interface, esta, es la interfaz local de la cual se recibió este saludo. Hold, este, es el tiempo de espera actual. Uptime, que es este, aquí es la cantidad de tiempo donde se agregó el vecino a la tabla de vecinos.
SRTT y RTO se ocupa para administrar paquetes EIGRP confiables. QCNT, que es es un conteo que debe permanecer en 0, y SEC es un número de secuencia utilizados para rastrear paquetes. El comando show IP EIGRP neighbors es útil para verificar y resolver problemas de EIGRP. Verificación de EIGRP, comando show IP protocols. Este comando muestra parámetros y otra información acerca del estado actual de cualquier protocolo activo en IPv4 configurado en el router. El número 1 muestra que EIGRP es un protocolo dinámico activo en R1 con el número de sistema autónomo 1. El número 2 es el ID del router. El número 3 muestra las distancias administrativas. El número 4 indica de qué forma automática no se resumen las redes. Y el número 5 muestra las adyacencias de vecinos EIGRP en R1. Ahora nos vamos con el análisis de la tabla de routing para IPv4. El comando que usaremos será show IP route. Aquí tenemos la tabla de enrutamiento de R1. Aquí podemos indicarlo. Entonces ejecutamos el comando show IP route. La letra D indica que se configuró con EIGRP, las que están señaladas. Muestra también su distancia administrativa, como lo podemos ver aquí, el costo y por supuesto el puerto al que está asignado. Bien, ahora veamos la detección de rutas EIGRP. Antes de que se pueda intercambiar cualquier paquete de actualización EIGRP entre routers, EIGRP debe de descubrir a sus vecinos. Los EIGRP vecinos son otros routers que ejecutan EIGRP en redes conectadas directamente. EIGRP utiliza paquetes de saludo para establecer y mantener las adyacencias de vecinos. Para que dos routers EIGRP se conviertan en vecinos, deben estar usando los mismos parámetros de métrica de EIGRP y ambos deben estar configurados con el mismo número de sistema autónomo. En esta imagen se muestra dos routers EIGRP que intercambian paquetes de saludo EIGRP iniciales. Un nuevo router, en este caso de R1, aparece en el enlace y envía un paquete de saludo EIGRP a través de todas sus interfaces EIGRP configuradas. El router R2 recibe el paquete de saludo y responde con un paquete de actualización EIGRP. Sin embargo, la adyacencia de vecino no se establece hasta que el R2 también envía un paquete de saludo EIGRP al R1. Una vez que ambos routers intercambian saludos, se establece la adyacencia de vecino. El R1 y el R2 actualizan sus tablas de vecino EIGRP y agregan el router adyacente como vecino. Las actualizaciones de EIGRP contienen redes a las que se puede llegar desde el router que envía la actualización. A medida que se intercambian actualizaciones EIGRP entre vecinos, el router receptor agrega esas entradas a su tabla de topología de EIGRP. Bien, la imagen anterior mostraba el proceso inicial de descubrimiento de rutas. Ahora veamos la actualización de la tabla de topología. Cuando el router recibe una actualización de routing EIGRP, agrega la información de este a su tabla de topología EIGRP y responde con un acuse de recibo. Esto es lo que podemos observar en esta imagen. Primero, el R1 recibe la actualización de EIGRP del vecino R2 y agrega todas las entradas de actualización a su tabla de topología. Después, este mismo router responde con un paquete de acuse de recibo EIGRP que informa al R2 que recibió la actualización. Por último, este router envía una actualización de EIGRP al R2 en la que anuncia las redes que conoce. Después, el R2 recibe la actualización de EIGRP del vecino R1 y agrega esta información a su propia tabla de topología. El R2 responde al paquete de actualización EIGRP del R1 con un acuse de recibo EIGRP. Ahora veamos los últimos pasos del proceso inicial de descubrimiento de rutas. Primero, después de recibir los paquetes de actualización EIGRP del R2, el R1 utiliza la información en la tabla de topología para actualizar su tabla de routing IP con la mejor ruta a cada destino. Después, de la misma manera, el R2 actualiza su tabla de routing IP con las mejores rutas a cada red. Llegando a este punto, se considera que EIGRP está en estado convergente en ambos routers. Bien, ahora hablemos de métricas. De manera predeterminada, EIGRP utiliza el ancho de banda, retraso, confiabilidad y la carga en su métrica compuesta para calcular la ruta preferida a una red. Bien,
En esta imagen se muestra la fórmula de métrica compuesta que utiliza EIGRP. La fórmula consiste en los valores K1 a K5, conocidos como ponderaciones de la métrica de EIGRP. K1 y K3 representan el ancho de banda y el retraso, respectivamente. K2 representa la carga y K4 y K5 representan la confiabilidad. De manera predeterminada, K1 y K3 están establecidos en 1 y K2, K4 y K5 están establecidos en 0. EIGRP utiliza la misma fórmula para la métrica compuesta para IPv4 e IPv6. Los valores K predeterminados se pueden cambiar con el comando metric weights del modo de configuración del router. Aquí podemos ver este comando. No es recomendable modificar estos valores, pero si se hace, solo hay que recordar que estos valores y el número del sistema autónomo de EIGRP deben coincidir entre los vecinos EIGRP. Si no coinciden, los routers no forman una adyacencia. Ahora, el modo de verificar estos valores es con el comando show IP protocols. En la imagen podemos observar el resultado del comando para el R1. Veamos que los valores K en el R1 están establecidos con la configuración predeterminada. El comando show interfaces muestra información de las interfaces, incluidos los parámetros utilizados para el cálculo de la métrica de EIGRP. En esta imagen podemos ver el comando show interfaces para la interfaz serial 0/0/0 en el R1. Ahora podemos observar el ancho de banda, el retraso de la interfaz, la configuración de la interfaz y la carga transmitida y recibida a través de la interfaz. Métrica de ancho de banda. La métrica de ancho de banda es un valor estático que usan algunos protocolos de routing, como EIGRP y USPF. Para calcular la métrica de routing, la mayoría de las interfaces seriales usan el valor de ancho de banda predeterminado de 1544 kilobits por segundo. Aquí tenemos una topología enrutada con EIGRP. Siempre verificaremos el ancho de banda con el comando show interfaces. Si el ancho de banda real del enlace es diferente al valor de ancho de banda predeterminado, se debe modificar el valor del ancho de banda. Para configurar el parámetro de ancho de banda usamos el comando bandwidth y el valor de ancho de banda en kilobits en el modo de configuración de interfaz. Y usamos el comando nobandwidth para restaurar el valor predeterminado. En la imagen podemos ver cómo se modificaron los anchos de banda de 3 routers. Ahora verificaremos los anchos de banda de los routers. Es importante modificar la métrica de ancho de banda en ambos lados del enlace para garantizar el enrutamiento adecuado en ambas direcciones. Métrica retraso. Al igual que el ancho de banda, también podemos modificar el retraso. El retraso es la suma de todos los retrasos de las interfaces a lo largo de la ruta y es medido en decenas de microsegundos. En esta imagen podemos ver los valores de retraso predeterminados para diversas interfaces. Para verificar el valor del retraso en una interfaz usamos el comando show interfaces, como lo estamos viendo en esta imagen. Cabe mencionar que Cisco recomienda no modificar el parámetro de retraso. EIGRP utiliza el algoritmo de actualización por difusión, también llamado dual, que sirve para proporcionar la mejor ruta sin bucles y las mejores rutas de respaldo que también son sin bucles. Dual mantiene una tabla de topología aparte de la tabla de enrutamiento. Esta tabla de topología incluye el mejor camino y la ruta de respaldo sin loops, consultas múltiples y respuestas únicas. Este algoritmo es un algoritmo de convergencia. La convergencia es fundamental para las redes para evitar los bucles de enrutamiento. Este algoritmo permite que todos los routers que están involucrados se sincronicen al mismo tiempo en un cambio de topología. Y los routers que no se ven afectados por el cambio de topología no se ven involucrados en el recálculo. En el ejemplo se ve como una de las interfaces de R2 ha fallado y este manda un aviso de actualización hacia los demás routers vecinos. Máquina de estados finitos o FSM. Una FSM es un modelo de flujo de trabajo. La FSM Dual rastrea todas las rutas, utiliza las métricas de EIGRP para elegir rutas eficaces, sin bucles,
e identifica las rutas con menor costo para insertarlas en la tabla de enrutamiento. EIGRP tiene una lista de rutas de respaldo que Dual ya determinó que no tienen bucles para evitar los recálculos siempre que sea posible, ya que Dual es muy exigente para el procesador. En el siguiente ejemplo podemos ver que R2 tiene un sucesor. Un sucesor es un router vecino que se utiliza para el envío de paquetes y es la ruta de menos costo hacia la red de destino. Distancia factible o FD. Es la métrica más baja calculada para llegar al destino. Con el comando showIPRO podemos ver la distancia factible, que es el segundo número que está dentro de corchetes, y también podemos ver el sucesor que viene después de la palabra vía. Un sucesor factible o FS es un router vecino que tiene una ruta de respaldo sin bucles a la misma red que el sucesor y aparte satisface la condición de factibilidad. Esta condición de factibilidad se cumple cuando la distancia que se notifica desde un vecino hasta una red es menor que la distancia factible. En el ejemplo se muestra cómo para R1 la distancia factible hacia la interfaz que tiene R3 es de 2.170.112. Esta información se la manda a R2 como una distancia notificada. La tabla de topología que usa EIGRP contiene todas las rutas conocidas hacia cada vecino de EIGRP. Para mostrar esta tabla de topología de EIGRP, utilizamos el comando showIP EIGRP topology. La tabla de topología incluye a todos los sucesores y sucesores factibles hacia las redes de destino que ya fueron calculados por Dual. El sucesor es el único que va a estar en la tabla de enrutamiento. En este ejemplo podemos ver, en la primera tenemos P, que significa que es una ruta en estado pasivo. La red de destino, que en este caso es 192.168.10/24. La cantidad de sucesores, que en este caso es un sucesor. Y la distancia factible. También muestra la dirección del siguiente salto del sucesor, la distancia factible, la distancia notificada del sucesor y la interfaz de salida para llegar a esa red. Para ver todos los enlaces, ya sea que cumplan o no con la condición de factibilidad, utilizamos el comando showIP EIGRP topology all-link. Y este es un ejemplo del comando. La máquina de estados finitos Dual o FSM contiene toda la lógica que se utiliza para calcular y comparar rutas en EIGRP. Para examinar algunos resultados de la FSM de EIGRP, utilizamos el comando debug EIGRP FSM. En el siguiente diagrama de flujo se muestra cómo trabaja Dual. Primero se pierde la conectividad al sucesor y se hace una comparación si hay un sucesor factible. Si lo hay, a este sucesor factible se le asciende a sucesor y se instala en la tabla de enrutamiento. Si no lo hay, entonces la red de destino se pone en estado activo y se manda a consultar a los routers vecinos si hay una nueva ruta. Si el vecino tiene una o más rutas, entonces se selecciona el nuevo sucesor y aparte se instalan los sucesores factibles en la tabla de topología, esto solo si los hay. Si el vecino no tiene más rutas, entonces se elimina la red de destino de la tabla de topología y de la tabla de enrutamiento. Vamos a comenzar con show running config. Este comando es la configuración inicial de las interfaces del router 1 en el ejemplo que estamos viendo. Nos dice aquí que tiene tres interfaces, una Ethernet 00, una serial 000 y una serial 001, con sus diferentes direcciones IP. Las direcciones IPv6 link local se crean de manera automática cuando se asigna una dirección IPv6 de unidifusión global a la interfaz. Para configurar la dirección link local manualmente, se permite crear una dirección reconocible y más fácil de recordar para el administrador.
El comando para ingresar una dirección manual en lin local es la siguiente. IPv6 address, la dirección lin local show IPv6 interface brief, que es la que verifica las direcciones IPv6, lin local y de difusión global en todas las interfaces. Aquí es donde vemos el comando IPv6 address, la dirección lin local, que en este ejemplo es FE80 lin local, y damos un exit. Y así es como aquí vemos las diferentes direcciones en las interfaces del router 1. El show IPv6 interface brief es el siguiente ejemplo. Verifica las direcciones IPv6 lin local que ya se tienen en cada una de las interfaces, que es por ejemplo en la Ethernet 00 FE80 1, en la serial 001 y en la serial 001 la misma. En todas las interfaces está configurada la misma dirección IPv6 lin local. La configuración del proceso de routing para EIGRP IPv6 es la siguiente. IPv6 se debe de habilitar en el modo de configuración global por medio del comando IPv6 unicast routing. El modo de configuración del router para EIGRP IPv6 es el siguiente comando: IPv6 router EIGRP y el sistema autónomo. En este ejemplo es el 2. Para configurar la ID del router, esta ID debe ser un número único de 32 bits y el comando es EIGRP router-ID. En este ejemplo es 2.0.0.0. EIGRP para IPv6 se encuentra desactivado por default y se debe de activar con un comando que es no shutdown. Aquí está en nuestro ejemplo. Para habilitar EIGRP en IPv6 en cada una de las interfaces, se va a configurar directamente en cada una de ellas por medio de un sistema autónomo, y este sistema debe ser el mismo número que el que se utilizó para habilitar el proceso de routing en EIGRP por medio del siguiente comando: IPv6 EIGRP y el sistema autónomo, como se muestra aquí en el ejemplo. El sistema autónomo en este caso es un 2. El mensaje que se muestra aquí abajo, dual 5 NBR chain EIGRP IPv6 2, etc., indica que este mensaje en el router 2, en el siguiente ejemplo, forma una adyacencia de EIGRP IPv6 con el vecino en la dirección lin local FE80-1, o sea, la serial 000. Verificación de EIGRP para IPv6. Esto se hace por medio del mando show IPv6 EIGRP networks. En este se ve la tabla de vecinos y verifica que EIGRP para IPv6 haya establecido una adyacencia con sus vecinos. En la letra H se muestra el número de las interfaces que se han ingresado. En address muestra la dirección IPv6 lin local del vecino. En interface es la interfaz local que recibe paquetes de saludo EIGRP para IPv6. En host son los segundos restantes antes de declarar que el vecino está inactivo. El tiempo de espera actual que se restablece al tiempo de espera máximo cada vez que se recibe un paquete de saludo. Uptime es la cantidad de tiempo desde que el vecino se agregó a la tabla de vecinos. SRTT y RTO son utilizados por RTP para administrar paquetes EIGRP confiables. QCNT, que es conteo de cola, siempre debe ser 0. Si es más que 0, hay paquetes EIGRP que esperan ser enviados. Y por último, SECNUM, número de secuencia, se utiliza para rastrear paquetes de actualización de consulta y de respuesta. Show IP Protocols muestra los parámetros y otra información acerca del estado de cualquier proceso activo de protocolo de routing IPv6. En el punto 1, como nos muestra aquí en la imagen, EIGRP para IPv6 es un protocolo de routing dinámico activo en el router 1, aquí, configurado con el número del sistema autónomo 2.
El punto 2. Estos son los valores K utilizados para calcular la métrica compuesta de IGRP de manera predeterminada. K1 y K3 establecidos en 1. Y K2, K5 y K4 están establecidos con 0. El punto 3 es la ID del router EIGRP para IPv6 del router 1. En este caso es 1.000. El punto 4, al igual que sucede con EIGRP para IPv4, las instancias administrativas de EIGRP para IPv6 son como administración de distancia interna de 90 y externa de 170 como valores predeterminados. Y el punto 5 son las interfaces habilitadas para EIGRP para IPv6. En la tabla de enrutamiento vemos que se examina mediante el comando show IPv6 route y en este muestra las rutas EIGRP para IPv6 en donde se indican en la tabla de routing como una D. Con esto damos por terminado nuestro capítulo 7 de la currícula de Cisco.